Hola, ¿qué tal? Buen día. Aquí en las charlas que tenemos cotidianamente en Revolution Magazine, hoy tengo la oportunidad y el gusto de poder platicar con Enrique Pressburger, presidente nacional de la Asociación de Sociedades Financieras de Crédito Múltiple de México, ASOFOM. Enrique, gracias por estar una vez más compartiendo tu visión aquí con el público de Revolution Magazine. Con mucho gusto, mi querido Gabriel, gracias por invitar. Y aquí estamos como siempre, con buen ánimo de compartir la importancia del sector financiero no bancario en el financiamiento y, por lo tanto, en el desarrollo de las pymes y la economía en el país. Gracias, Enrique. Pues ya entrando en materia, sin duda, no solo a raíz de la pandemia, sino venía de ya tiempo atrás una transformación importante en la industria financiera, ¿no? Con esta modernización, en la entrada de las fintech, la digitalización. Y mi primera pregunta va sobre ese tenor. ¿Cuáles son los principales retos que ha enfrentado la industria financiera en esta época de transformación y en especial el sector que tú manejas, que es el sector SOFOM? El reto es mantener, digamos, la velocidad tecnológica. O sea, digamos que la tecnología tiene un ritmo vertiginoso que no para, cuya evolución es constante, que cada vez hay maneras más rápidas de atender a los clientes, de tener información más completa, de tener algoritmos distintos para tener información no convencional. Digamos que la tecnología siempre te permite ir en aceleración ascendente, ¿no? Sin embargo, la economía no siempre va en el mismo sentido. La economía a veces pues va al revés, ¿no? Va en franca caída, va en recesión, hay una inflación, hay estancamiento económico, eso detona morosidad, detona varias cosas. Entonces aquí el reto es, a pesar pues de, digamos que existen nuevos canales y nuevas maneras más creativas de incorporar clientes nuevos, pues el gran reto es mantener la cartera sana ante ello, ¿no? Es decir, digamos, adoptar la tecnología que finalmente te lleva a tener un espectro más amplio de operación, a tomar más riesgo y pues luchar que todo eso se dé sin que eso signifique el deterioro de tu cartera, ¿no? Entonces, de alguna manera, permanecer sano, trabajando con tecnología escalable, me parece que es un reto muy importante, ¿no? Y bueno, y el segundo reto, pues es también el tema macroeconómico. Hoy en día, las SOFOMES, nuestra materia prima es el dinero. De alguna manera, el dinero, así como otras industrias, pues es la madera, el plástico, etc. Entonces el dinero hoy es un bien escaso, donde de alguna manera hay pocos fondos institucionales prestando dinero y la subida de tasas de interés hace que sea además complicado obtenerlo, ¿no? Y caro obtenerlo. Entonces también el reto es pues tener materia prima adecuada, es decir, tener el acceso suficiente a fondeos para poder seguir operando de manera exitosa. Gracias, Enrique. Oye, y hablando de dos actividades puntuales como lo manejas, la cartera y el otorgamiento de crédito, en estos dos aspectos, ¿cuáles serían tú lo más relevante que podrías resaltar de acuerdo a tu experiencia y tu visión de qué es lo que ha permeado esta transformación digital en estas dos actividades, tanto en el otorgamiento de crédito como en el manejo de la cartera morosa? Pues mira, o sea, podría hablarte en la originación digital. Pues hoy hay técnicas donde puedes conectar al SAT con un clic mediante la clave SIC del cliente para ver su información de los últimos 5 años y toda su facturación. Cuando digo toda su facturación, hoy en día pues puedes meterte a ver literalmente ingresos, salarios, gastos. Un robot te puede elaborar estados financieros de alguna manera para pues de alguna manera poder darte una idea del cliente, aunque el contador no te los dé, pues tú ya los puedes saber. Puedes saber sus incidencias ante el IMSS, ISSSTE, Infonavit. Puedes saber si declara en tiempo o no declara en tiempo. Puedes también ver con estos mecanismos su buró. Es decir, hoy en día quitamos al contador del medio, ¿no? Digamos que el contador, que siempre había sido un dolor de cabeza, que no te da la información o no cuadra la información que te da, pues hoy en día ya no lo necesitas. Ya tienes mecanismos tecnológicos que te permiten jalar de manera adecuada, de alguna manera, esta información automatizada, ¿no? Y recuperación de cartera, pues es un tema de mensajes, es un tema donde pues te permite encontrar patrones de clientes que se van desfasando, de prenderte alertas, ¿no? Amarillas antes de que se vuelvan rojas, de hoy este cliente está presentando ciertas señales que los algoritmos de la historia pasada de otros clientes que han caído de manera similar, pues este cliente se ve que no va bien. Con la tecnología puedes hacer cosas también pues disruptivas en cobranza, en geolocalización,
y bueno, algunas otras cosillas, ¿no? Desgraciadamente, la tecnología no ha alcanzado de todo el sistema judicial mexicano, el sistema jurídico mexicano, por lo que todavía demandas, emplazamientos, peritos, todo eso sigue siendo bastante manual, verificación de libertad de gravámenes de propiedades, aunque la tecnología podría revolucionar el tema de certidumbre jurídica y por tanto de cobranza. Ha habido mucha resistencia al respecto, más bien no se ha hecho, y bueno, eso es una gran afectación, pero bueno, son las cosas a las cuales ha ayudado la tecnología y cosas donde podría ayudar todavía exponencialmente más, ¿no? Muy bien, Enrique. Ahora, hablando del cliente de servicios financieros, ¿cómo lo ves hoy? O sea, ¿es el mismo cliente que teníamos hace 2 años antes de la pandemia al cliente que hoy tenemos de servicios financieros? ¿O cuál ha sido esa evolución, ese cambio principal que tú has visto en su comportamiento y en su forma de relacionarse con las instituciones financieras? Es una pregunta muy interesante. Yo te diría que yo lo dividiría en dos: crédito de personas físicas y crédito de personas morales. Me parece que la gran revolución está en el crédito a personas físicas, es decir, las personas que quieren crédito para ellas mismas, ya sea un crédito al consumo, para refinanciar algo, un crédito sobre nómina, hoy en día está en un cambio sin precedente, porque la tecnología dio un empoderamiento estos 2 últimos años. Es decir, la gente ya sabe que puede acudir a préstamos en diferentes marketplaces, en diferentes páginas de internet, con diferentes jugadores fintech, y lo pueden hacer ellos solos, sin ayuda de nadie, lo pueden hacer rápido y lo pueden hacer fácil, ¿no? Entonces creo que que crezca exponencialmente el crédito al consumo, el crédito personal, en canales no necesariamente bancarios, sino justamente tecnológicos, fintech y no bancarios de todo tipo, ¿no? En personas morales, me parece que la revolución está todavía en procesos, es decir, las empresas siguen buscando sus créditos a través de brokers, a través, digamos, de departamentos contables y administrativos. Todavía no están, digamos, tan inmersos en la tecnología, están todavía en este proceso. No obstante, también ya se están evangelizando en el tema de, por ejemplo, dar su clave SIEC, o sea, bueno, firmarse ellos mismos con su clave SIEC para dar información del SAT. Es decir, están teniendo que cambiar su chip de yo no te doy información y hasta que mi contador sea. Creo que están accediendo a, en aras de un proceso más rápido, meterse a alguno de los procesos tecnológicos de originación, pero ya una vez que lo refirió a un canal tradicional, ¿no? Entonces, digamos que funcionan de manera distinta, tienen un impacto sin duda. Me parece que es más claro en las personas físicas en cuanto a originación y proceso que las personas morales. La originación sigue siendo tradicional, pero el proceso sí que tiene mayor tecnología. Gracias, Enrique. Sin duda, el sector SOFOM y en especial el sector o los socios que agrupa la asociación que tú presides, a SOFOM, ha tenido un desarrollo importante y pues ni la pandemia los ha parado, ¿no? Yo te quisiera preguntar ¿cuáles son esas fortalezas que tienen estas SOFOMes para poder adaptarse a todos los cambios estos tecnológicos de digitalización y sobre todo que sigan siendo negocios exitosos y sobre todo confiables, ¿no? Que son instituciones a las que se puede voltear y que sabemos que tienen un respaldo y que se tiene la confianza en ellos. Claro, pues mira, yo te diría, siendo muy franco, que es la necesidad. Finalmente las SOFOMes estamos conformados por empresarios mexicanos y capital mexicano. Y ese capital mexicano pues se invierte en México, es decir, nosotros no tenemos una matriz global que nos diga, ¿sabes qué? Frena el crecimiento en países de desarrollo o concentrémonos en países solamente de baja inflación o de monedas más fuertes. Es decir, nosotros no tenemos esa línea de alguna manera de grupos transnacionales, sino que nosotros aquí estamos invertidos, aquí está todo nuestro patrimonio y finalmente estamos apostándole a rescatar pymes mexicanas, ¿no? Como mexicanos mismos. Así que crisis, no crisis, pandemia, no pandemia, pues tenemos que hacer que los clientes salgan adelante, ¿no? Entonces eso ha hecho que efectivamente la SOFOMES haya sido la única figura del sistema financiero que ha crecido en pandemia, repito, mientras que otras figuras se retrajeron, cayeron casi 10% al año en colocación en un tema de menos liquidez, pues las SOFOMES crecimos o estamos creciendo, pues de alguna manera también entre un 9 y 10% anual cada año, o sea, es decir, estamos colocando más, no solamente manteniendo las deudas de los clientes, sino prestando a más y ganando más mercado, porque pues en momentos donde se necesita liquidez, para las SOFOMES aquí estamos, ¿no? Entonces efectivamente es la figura que se la ha rifado
en tiempos de crisis por atender a pymes mexicanas, por no abandonar el barco de alguna manera, y pues aquí estamos, y efectivamente eso habla de la solidez, la madurez del sector, que cumple ya 16 años, por cierto, y que hoy en día pues crece y genera del 30 al 50% de la actividad bursátil en México cada año. Viene de deuda en bolsa de distintas SOFOMES, por lo cual ya el número de SOFOMES que cotizan es importante y el monto que se mueve es muy importante. Muy bien, Enrique. Ahora vamos a hacerle un poquito al futurólogo, saquemos esa bola de cristal y te quisiera preguntar, ¿cómo vislumbras la industria financiera en general en los próximos 5 años? ¿A dónde crees que nos vamos a colocar? ¿Dónde vamos a estar? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que viene un tema importante de consolidación, ¿no? Justamente los retos macroeconómicos de escasez de liquidez, de subida de tasas de interés, del hecho de que sea cada vez más difícil obtener fondeo competitivo, o que digamos que el ticket mínimo empieza a crecer porque cada vez hay menos actores dispuestos a entrarle y los que lo hacen quieren hacerles con tickets grandes. Pues eso significa que del gran número de SOFOMES que existen, pues solo las más grandes van a poder seguir teniendo acceso a buenos fondeos. Entonces las chiquitas, que son la mayoría, son 8.5 de cada 10, que tienen menos de 250 millones de pesos, pues van a tener que consolidarse, es decir, vender cartera o fusionarse con colegas o juntarse y hacer de alguna manera, digamos, una venta de acciones para conformar parte de un grupo más grande. Es decir, va a haber diferentes posibilidades, figuras y maneras de hacerlo, pero el elemento común es que se van a hacer SOFOMES más grandes entre, digamos, fusión o unión de actores, ¿no? Va a haber menos jugadores, pero los que queden van a ser más fuertes. Esto de alguna manera, digamos, va a pasar de manera generalizada. Y bueno, y me parece que a futuro también lo que va a pasar con la tecnología es que cada vez va a ser más fácil ofrecer servicios en lugares cada vez más remotos. Y si el Estado, la política pública va en el mismo sentido que la tecnología, pues va a haber mayor inclusión financiera a medida que haya mayor certidumbre jurídica con tecnología para mejorar el Estado de Derecho. Digamos que si esto sigue hacia allá, la bola de cristal, el futuro va a ser positivo. Si al final el Estado decide no meterle tecnología al Estado de Derecho y que siga habiendo incertidumbre, pues al final vamos a esperar una rispidez importante y no necesariamente una inclusión tan acelerada como la que debería de existir. Enrique, una vez más agradecerte el tiempo que dispensas para el público de Revolution Magazine. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, bueno, pues agradecerles el espacio, decirles que los intermediarios financieros no bancarios, las SOFOMES, pues eso es hoy la figura que más crecimiento tiene en México, la que más actividad en bolsa tiene en México, la que, digamos, hoy en día las pymes, 6 de cada 10 obtienen su primer crédito de una SOFOM, es decir, la figura también que apoya a más emprendedores iniciales. Y bueno, es una figura que hoy representa el 25% aproximadamente del financiamiento del sector privado, es una figura que cada vez presta más dinero a las pymes y por lo tanto es una figura que hay que conocer. Así que decirle a la gente que se acerque a las SOFOMES, son una alternativa de financiamiento que ahí va a estar en las buenas y en las malas, con trato personalizado, con buena atención, buen pricing también. Así que conozcan SOFOMES porque es el potencial aliado que tu empresa necesita. Gracias, Enrique, esperemos vernos pronto, te mando un abrazo. Igualmente, Gabriel, y gracias también a todo tu público de Revolution Magazine. Gracias por acompañarnos.